Hola a todos. En este vídeo vamos a ver un ejemplo práctico donde comparamos dos enfoques en Angular. Cómo implementar una funcionalidad con Signals y cómo hacerlo utilizando la detección de cambios tradicional. ¿Has probado las últimas versiones de Angular y te has preguntado cómo se manejan los estados o las variables en versiones anteriores? ¿O estás trabajando en un proyecto con una versión más antigua y te intriga cómo podrías incorporar los nuevos paradigmas en tu código? Si quieres aprender cómo mejorar el rendimiento de tu frontend y manejar los cambios de estado de forma más eficiente, este vídeo es para ti. ¡Comencemos! Primero, hablemos de qué son las señales en Angular. En pocas palabras, las señales son una forma reactiva y eficiente de manejar datos y actualizaciones en nuestra interfaz de usuario. Permiten un control total sobre cuándo y dónde actualizar la UI, lo que resulta en aplicaciones más rápidas y con un tamaño de bundle más pequeño. Ahora veamos una comparación rápida entre las señales y el enfoque tradicional de detección de cambios en Angular. Detección de cambios clásica, o por zonas, también conocido como Zone.js. Aquí los cambios se detectan automáticamente, y la UI se actualiza de forma automática. Parece perfecto, ¿verdad? Pero hay un costo. Este enfoque puede impactar el rendimiento de aplicaciones grandes y aumentar el tamaño del bundle. Señales, introducidas en Angular versión 16 y totalmente estables a partir de la versión 17. Con señales, Angular no detecta automáticamente los cambios. En su lugar, tú le indicas cuando los datos cambian. Esto significa que Angular actualiza únicamente las partes de la UI donde se utilizan esas señales. ¿El resultado? Mejor rendimiento, un tamaño de bundle más pequeño y un control absoluto de cómo se comporta tu aplicación. Aunque requiere un poco más de trabajo manual, los beneficios a largo plazo son enormes. En este proyecto hemos creado una sencilla aplicación que muestra un contador numérico, registra las acciones realizadas en un log y muestra el total de acciones que hemos hecho. Y aparte tenemos distintas acciones que podemos tomar como incrementar, decrementar y resetear. Lo interesante es que tenemos dos versiones de la aplicación, una implementada con Signals y otra usando la metodología tradicional de Angular. Si te fijas, las dos versiones son iguales, lo único que cambia es el código. Las dos opciones funcionan correctamente. Solo cambia el código que tienen detrás. Vamos a explorar cómo funcionan ambas y ver las diferencias que ofrece cada enfoque. Comencemos con la versión de Signals. Como puedes ver, tenemos dos variables de tipo GreatTableSignal. Uno es el contador y otro son las acciones. Contador es un GreatTableSignal de tipo numérico, el cual inicializamos a 0. Acciones es un GreatTableSignal de tipo array de strings, el cual está inicializado vacío. Además, usamos un ComputeSignal para calcular el total de acciones en tiempo real. Cada vez que ejecutamos las acciones de incrementar y decrementar, estamos haciendo un update a las distintas variables. ¿Por qué hacemos un update y no hacemos un set, por ejemplo? Si te fijas en la acción de resetear, no utilizamos update, utilizamos set. ¿Por qué en unas acciones utilizamos el update y el set en otras? Porque con el update podemos conseguir el valor que tiene y hacer algo con él. En este caso, en contador lo estamos sumando 1 y en acciones estamos cogiendo todas las acciones y añadimos una acción más. Y en decrementar lo mismo pero al revés. Actualizamos contador cogiendo el mismo valor que tiene y restándole 1. Y en acciones hacemos lo mismo que la función incrementar. Cogemos el array de acciones antiguas y le añadimos la acción nueva, que en este caso sería decrementar. En la acción resetear establecemos la variable contador a 0 y la variable acciones a array vacío. Ahora vamos con el componente que no utiliza signals. Si te fijas en la inicialización de las variables, ya no estamos importando signal de Angular Core. Y en este caso, para hacer una acción computada, lo que tenemos que utilizar es un getter para conseguir el total de acciones. Y en el caso de las acciones de incrementar, decrementar y resetear, básicamente es como si fuese JavaScript puro. Para sumar 1 en el contador utilizamos el operador más y para añadir una acción en el array utilizamos el método push, el cual es un propio método que tienen los arrays. Y en resetear lo mismo, ponemos las variables a su valor inicial.
Ahora, si vamos a comparar ambos enfoques, tenemos Signals, una reactividad optimizada, mejor rendimiento en aplicaciones con datos dependientes y una sintaxis declarativa. De la forma tradicional tenemos que es más familiar para los desarrolladores y es adecuado para aplicaciones sencillas. Al final la elección depende de la complejidad de tu aplicación y tus necesidades específicas. Aquí puedes ver la diferencia de template entre una versión con Signals y una versión tradicional. Si te fijas, exactamente igual, excepto que los Signals se castean como si fuesen funciones y las variables no. Y eso es todo por este vídeo. Hemos visto cómo implementar un proyecto sencillo en Angular.